Imagínate por un momento estar en la cúspide tecnológica del planeta. Imagina que tu hardware es tan absurdamente avanzado, tan ridículamente potente para su época, que todo Hollywood depende exclusivamente de tus máquinas para crear los dinosaurios fotorrealistas de Jurassic Park o el metal líquido de Terminator 2. Eres el rey absoluto e indiscutible de los gráficos en 3 dimensiones en la década de los 90. Nadie, absolutamente nadie puede hacerte sombra. Y sin embargo, tan solo unos años después, tu imperio colapsa. Y tu empresa entera vale una fracción miserable de lo que costaban tus propios servidores. Y termina siendo liquidado para vender tus restos como chatarra corporativa. ¿Cómo es posible que el titán más grande del hardware, la empresa que literalmente inventó la tecnología gráfica que usas hoy en tu computadora, haya cavado su propia tumba de una forma tan humillante? Porque hoy vamos a hacer la autopsia técnica más profunda y brutal que verán en internet. Vamos a diseccionar a Silicon Graphics, mejor conocida como SGI. Vamos a desmenuzar toda su historia bajando hasta el nivel del silicio, repasando sus arquitecturas, las frecuencias, los consumos térmicos y los procesos de litografía. Además, por supuesto, traiciones corporativas y los proyectos multimillonarios que fracasaron miserablemente. Esto al enfrentarse a la realidad del mercado. Así que esta es la historia del dios del 3D que se destruyó a sí mismo. Pero antes de comenzar, déjame mencionarte que tenemos un sorteo de un juego a través de Steam. Así que si quieres entrar al sorteo, ve al video anterior para que puedas participar. Entonces ve por tu desayuno, ve por tu cafecito y ponte cómodo porque vamos a comenzar con este video. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Todo comienza en 1981, en la Universidad de Stanford. Un profesor llamado Jim Clark crea el Geometry Engine, el primer chip de integración a escala muy grande, o VLSI, dedicado exclusivamente para acelerar por hardware los cálculos matemáticos para gráficos en 3 dimensiones. Básicamente estamos hablando del abuelo prehistórico de tu tarjeta gráfica moderna. Con esta tecnología, Clark funda SGI y lanzan sus primeras máquinas al mercado, la serie Iris 1000, 2000 y 3000. En esta época inicial, SGI no fabricaba sus propios procesadores centrales, sino que dependían de la familia Motorola 68K. Para que se den una idea de las especificaciones, hablamos de procesadores que corrían a unos ridículos 8 MHz. Bastante bajo, ¿no crees? En cuanto a su funcionamiento y recepción, estas ni siquiera eran estaciones de trabajo independientes, o no al principio, sino eran terminales gráficas, que incluso el usuario tenía que conectar a un mainframe VAX enorme. El Geometry Engine hacía la magia de procesar los polígonos, pero el humilde CPU apenas podía con su alma, entonces su rendimiento como sistema independiente no cumplía las expectativas, ocasionando que esto fuera la limitante en su adopción masiva. Pero avancemos un poco más al futuro. Motorola se estaba quedando atrás, y el mercado les exigía todavía aún más. SGI necesitaba poder bruto, así que voltearon a ver a la arquitectura de conjunto de instrucciones reducidas, o también conocida como RISC, y comenzaron a usar procesadores MIPS. Les gustó tanto el rendimiento y la recepción de sus clientes que SGI sacó la billetera y compró a MIPS Computer Systems, esto en el año 1992. Así que aquí es donde nacen los verdaderos monstruos del procesamiento de SGI. Primero llegaron los procesadores MIPS R3000 y R4000, y hay que mencionar que el R4000 fue el primer procesador de 64 bits puro disponible comercialmente en la historia, y posteriormente se lanzaría el R8000, un procesador diseñado específicamente para devorar cálculos de punto flotante de supercómputo. El mejor llegaría en el año 1996, y con el poderoso MIPS R10000. Este CPU era el terror de
Intel gracias a su diseño superescalar con ejecución fuera de orden, lo que le permitía reordenar instrucciones al vuelo para no perder ciclos del reloj. Este procesador fue lanzado inicialmente a 195 MHz y fabricado en un proceso de 0.35 micrómetros. Además, contaba con una interfaz de sistema de altísimo ancho de banda para conectar múltiples CPUs en paralelo dentro de las estaciones Onyx, entregando unos masivos y vigorosos 390 megaflops de potencia de cálculo puro. Pero su historia no termina aquí, porque con el MIPS R4000 de 64 bits en sus manos, SGI o Silicon Graphics lanzó en el año 1992 a la icónica SGI Crimson, una estación de trabajo contenida en una caja roja del tamaño de un refrigerador pequeño. Pero ¿sabías que el verdadero éxito comercial de esta máquina no provino solo del silicio, sino de todo lo que había detrás de él, y el posicionamiento del producto más grande de la historia de la informática? Porque la SGI Crimson era exactamente la máquina que aparece en la película Jurassic Park. Es la famosa escena donde el personaje del ex dice: "Este es el sistema Unix, lo conozco". Y el programa en 3D que utiliza la niña para navegar por los archivos de la isla no era ficción de Hollywood, era una herramienta real de SGI llamada File System Navigator, el cual corría nativamente sobre su sistema operativo IRIX. Esta aparición en cine funcionó como un catalizador masivo de ventas porque superó todas las expectativas del mercado. De la noche a la mañana, todos los estudios de animación querían comprar el hardware que había recreado a los dinosaurios, ocasionando que las ventas de SGI se dispararan por las nubes. Así que sí, podemos decir que esta fue la época dorada de SGI, porque los profesionales no iban a la tienda a comprar una simple tarjeta de video. Silicon Graphics vendía subsistemas gráficos enteros que eran del tamaño de un frigobar, conocidos comúnmente como los sistemas Onyx. El primer gran salto llegó en el año 1993, de la mano del mismísimo Reality Engine. Este sistema no utilizaba un solo chip, sino placas de circuito completas, y su placa de geometría, la GE10, traía hasta 12 procesadores de Intel i860XP, dedicados exclusivamente para calcular la geometría, y por supuesto acompañados de los Raster Managers, específicamente esto en las placas RM4 y RM5, y los Raster Managers era un hardware dedicado únicamente a escupir los píxeles a la pantalla. Pero el pináculo del 3D llegó en el año 1996, esto con la arquitectura Infinite Reality, una bestia que reemplazó al Reality Engine rindiendo entre 2 y 4 veces más rápido. Estaba diseñado para implementar literalmente todo el pipeline del estándar OpenGL directamente en hardware, mediante un diseño tipo soft middle, y físicamente estaba dividida en placas separadas, la placa de geometría, la placa de memoria raster y la placa generadora de pantalla. Pero a nivel de silicio utilizaban 12 ASICs, o también conocidos como chips a medida. Su Geometry Engine era un arreglo de MIMD, además de 4 motores SIMD, los cuales operaban a 90 MHz y entregaba 540 megaflops. Y si hablamos de ancho de banda, soportaba hasta 320 megabytes de memoria de textura, una brutalidad para la época. Y entre sus tecnologías de vanguardia soportaba anti-aliasing por hardware de 8x8, un buffer Z de punto flotante de 24 bits, profundidad de color de 48 bits RGBA y resoluciones de 2560 x 2048, donde cada píxel podía contener hasta 1048 bits de información. Pero a pesar de ser los mejores, también hay que entender que tuvieron su tragedia, porque para entender por qué SGI terminó fracasando, es obligatorio mirar su cultura corporativa tóxica. A principios de la década de los 90, el fundador original, Jim Clark, se dio cuenta de que las computadoras personales genéricas estaban ganando terreno rápidamente, así que Clark quería que SGI comenzara a fabricar dispositivos más baratos para el consumidor masivo, lo que llevó a experimentos desastrosos como el proyecto de la televisión interactiva de 1994. Así que mucho antes de que existiera Netflix, SGI intentó inventar el streaming por cable alineándose con Time Warner Cable en Orlando. SGI diseñó decodificadores para televisores impulsados por CPUs MIPS R4000, además de sus gráficos personalizados. Gastaron decenas de millones de dólares tratando de enviar video bajo demanda sobre redes de fibra óptica rudimentarias. Pero como puedes esperar, el proyecto fracasó miserablemente y fue cancelado en el año 1997. Los decodificadores costaban miles de dólares fabricarlos, y además la infraestructura de red de la época simplemente colapsó, mandando millones de dólares a la basura,
Pero dentro de la empresa, el director ejecutivo Ed McCracken resultó ser un elitista del hardware. Su filosofía era que SGI jamás se rebajaría a ser hardware barato, ya que su negocio era vender estaciones de trabajo de $100,000 con márgenes de ganancia del 50%. Tras meses de peleas a gritos en las salas de juntas, Jim Clark mandó al diablo a su propia empresa a principios de 1994. Vendió sus acciones y junto a un grupo de programadores brillantes fundó una pequeña empresa llamada Netscape Communications. Así que si ya te suena este nombre, sabes de qué te estoy hablando. El navegador que básicamente comercializó el internet a nivel mundial. Clark se hizo multimillonario, mientras que SGI se quedaba estancado vendiendo hardware carísimo a un nicho de mercado que cada día se encogía más. Mientras las gigantescas estaciones Onyx estaban reservadas para los grandes estudios de Hollywood, SGI intentó dominar los escritorios de los ingenieros con hardware de entrada. Primero en el año 1993 con la SGI Indy, apodada la caja de pizza azul por su diseño ultraplano. Estaba equipada con procesadores MIPS R4000, R4400 y más tarde con el R5000, con frecuencias entre los 100 y 200 MHz. Curiosamente, la Indy fue la primera computadora en la historia en incluir una cámara web de serie, lo que desató un escándalo de privacidad, porque es cierto que las redes corporativas de los 90 no tenían seguridad. Los empleados descubrieron que podían usar comandos básicos para encender las cámaras de las Indy, y de esta manera poder espiar a sus compañeros en sus cubículos. Pero hablemos otra vez del año 1995, porque tropezaron de nuevo con el fracaso térmico de la estación Indigo 2 Impact. SGI diseñó módulos de memoria de textura conocidos como TRAM, pero como no tenían espacio en el chasis, a los ingenieros se les hizo fácil usar disipadores de calor super delgados. El resultado fue calor, mucho calor, por el nulo flujo de aire. Las máquinas se sobrecalentaban horriblemente, convirtiéndose en un error de diseño masivo y después en devoluciones. Así que para el año 1996 intentaron redimirse con la SGI O2, la cual en internet fue apodada como la tostadora. Integraba una arquitectura de memoria unificada, y su corazón era el chipset CRM, compuesto por el C-Engine, R-Engine y M-Engine. Este solo chipset monstruoso conectaba el CPU, el hardware gráfico, la compresión de video y la red directamente a un bus de memoria super ancho que entregaba 2.1 GB por segundo. El procesador gráfico y la CPU compartían exactamente la misma memoria física, eliminando incluso los cuellos de botella. Lamentablemente, aunque esto era bellísimo, llegó en el momento exacto en que las tarjetas aceleradoras Voodoo de 3DFX para PC empezaron a igualar su rendimiento por una fracción del precio, incumpliendo rotundamente sus expectativas de ventas. Pero buscando llenar el hueco de la gama alta, en el año 1997 lanzaron a la familia Octane. Aquí SGI tomó una decisión técnica radical. Abandonaron el bus tradicional de PC y utilizaron un crossbar switch de 9 puntos llamado XBAW. Esto permitió que cualquier componente hablara con cualquier otro simultáneamente a 1.6 GB por segundo por puerto. Era un diseño, digamos, bastante complejo, pero SGI lo embutió en una workstation de escritorio, creando una máquina impresionante, pero insosteniblemente costosa de producir. Pero hay que recordar que SGI tenía tanto flujo de efectivo por los efectos especiales que sintieron que podían comprar al mundo. Así que en 1996 compraron a Cray Research, la empresa legendaria de supercomputadoras. Y ni te imaginas por cuánto, por la pequeña cantidad de $740 millones. El choque cultural fue masivo. Mientras los ingenieros de SGI hacían máquinas para gráficos en 3D, los de Cray hacían cálculos vectoriales para simulaciones nucleares. Pero lo peor fue que jamás lograron integrar las arquitecturas y terminaron vendiendo la división años después. Y esto fue a los incautos de Terra Computer Company, y por supuesto con pérdidas millonarias. Y a la par de que esto sucedía, Nintendo contrató a SGI para desarrollar el hardware de la Nintendo 64. Para la consola utilizaron un procesador MIPS R4300i, el cual estaba fabricado en 0.35 micras, con un reloj maestro de 67 MHz, un pipeline interno a 100 MHz y un consumo diminuto de tan solo 1.8 watts a 3.3 volts, y cachés que estaban dirigidas a 16 KB para instrucciones y 8 KB para datos. Además, SGI diseñó los coprocesadores de señal y pantalla, conocidos técnicamente como el Reality Display Processor o RDP y el Reality Signal Processor RSP. Pero aunque la consola fue un éxito de ventas, SGI se puso en un plan burocrático insoportable, porque un grupo grande de genios detrás del hardware de la Nintendo 64 renunciaron hartos de la directiva y fundaron una empresa llamada ArtX.
Estos mismos fueron los que diseñaron el chip gráfico de la GameCube y luego fueron comprados por ATI. Lo peor es que SGI no se dio cuenta de lo que hizo, porque literalmente dejaron escapar por la puerta a los creadores de las GPUs modernas. Pero ya que hablamos de desastres, no podemos olvidar a la humillante demanda en 1998, porque SGI demandó a Nvidia, acusándolos de robarles patentes clave de renderizado 3D, esto para utilizarlas en sus exitosas tarjetas Riva TNT y posteriormente en la gama GeForce. SGI con toda su soberbia pensó que iba a exprimir a la joven Nvidia en la corte, pero terminaron llegando a un acuerdo extrajudicial donde cruzaron licencias. Básicamente SGI le dio a Nvidia acceso legal a toda su cartera de patentes gráficas, pero el problema más grande vendría por Microsoft en el año 1999. SGI estaba desarrollando una versión mejorada de su entorno gráfico llamado OpenGL++, pero Microsoft los engañó, proponiendo crear una API unificada llamada Fahrenheit que combinaría a DirectX y OpenGL. SGI invirtió años y millones desarrollando el código de alto nivel, mientras Microsoft supuestamente trabajaba en el bajo nivel. Al final se descubriría la verdad. Microsoft no tenía un solo ingeniero programando Fahrenheit. Solo usaron el proyecto para distraer a SGI mientras ellos terminaban DirectX 7, dejando a Silicon Graphics en la calle, sin API propia y por supuesto sin mercado. Pero acorralados por la PC genérica, la directiva tomó medidas desesperadas en el año 1999, lanzando a la serie SGI Visual Workstation 320 y 540. Estas computadoras corrían Windows NT, usando procesadores Pentium 2 y Pentium 3, pero SGI rediseñó por completo la arquitectura de la placa base con su chipset Cobalt, adaptando su tecnología de memoria unificada con un bus patentado que transfería datos a 3.2 GB por segundo. Su subsistema gráfico estaba soldado a la placa base, así que si esta envejecía tenías que tirar toda la máquina a la basura. Y lo peor es que Windows no estaba optimizado para poder aprovecharla. Resultó en un fracaso de ventas estrepitoso, pero tratando de sobrevivir, la directiva cometió su peor error histórico: abandonar el desarrollo de su exitosa arquitectura MIPS para apostar absolutamente todo su futuro a la nueva promesa de 64 bits de Intel, el infame procesador Itanium. SGI participó en este náufrago invirtiendo recursos masivos para adaptar sus servidores y estaciones de trabajo a esta nueva arquitectura, creyendo ciegamente en el humo que les vendieron. Por otra parte, el Itanium resultó ser un fracaso de rendimiento tan épico que la industria incluso lo apoyó el Titanic, el cual por supuesto se hundió más rápido que el Titanic. Pero para cuando SGI quiso dar marcha atrás y salir de este barco, ya era demasiado tarde, pues Nvidia y ATI dominaban los gráficos, mientras que Intel y AMD dominaban los procesadores. Pero si quieres saber más de esta familia de procesadores, te estoy dejando un video donde puedes verlo, porque ya tengo un video dedicado a Itanium. Y en el año 1998 sacaron al MIPS R12000, fabricado a 0.5 micras y a 400 MHz con mejoras radicales en la predicción de ramificaciones. Y luego vendrían sus últimos guerreros, el R14000 y el R16000, bajando a una litografía de 130 nanómetros, alcanzando los 700 MHz, con unos poderosos 64 KB de caché en L1 y consumiendo apenas unos modestos 20 watts, una cifra envidiable frente a los hornos de microondas que tenía Intel en esta época. Pero para mantener vivos a estos lentos procesadores frente a la competencia, SGI inventó la arquitectura CC-NUMA y el bus NUMA-Link, permitiendo conectar hasta 512 procesadores MIPS en una sola imagen de sistema operativo, y por supuesto esto para sus servidores Origin. Pero la ironía absoluta es que toda esta topología de interconexión fue tan brillante que AMD e Intel se inspiraron fuertemente en ella para crear sus estándares Hypertransport, y por supuesto el QPI años más tarde. Y el canto del cisne absoluto de esta era para las estaciones de trabajo llegó en el año 2003, con la SGI Tesro. Fue la verdadera y última workstation equipada con IRIX y procesadores MIPS, un monstruo bellísimo de color violeta oscuro que usaba 4 procesadores R16000 y gráficos V12, cerrando con broche de oro a la era de las estaciones de SGI. Y aunque el Itanium fue un asco para el mercado de escritorio, SGI logró un último destello de genialidad técnica en el año 2004. Esto gracias a su arquitectura NUMA,
porque lograron conectar la bestialidad de 10.240 procesadores Titanium 2 corriendo Linux para crear la supercomputadora Columbia para la NASA. Este monstruo alcanzó los 51.8 teraflops, coronándose momentáneamente como la segunda computadora más rápida del planeta entero. Pero si creías que las malas decisiones de hardware hundieron a la empresa, su estrategia de software fue el tiro de gracia, porque a nivel de sistema operativo olvidamos mencionar al verdadero cerebro de las máquinas, el mismísimo IRIX, el primer sistema operativo Unix de 64 bits con interfaz gráfica en 3D interactiva, y para acompañarlo, SGI inventó el sistema de archivos XFS, esto para poder manejar los monstruosos archivos de video sin comprimir que utilizaba Hollywood. La profunda ironía es que las máquinas y el sistema IRIX murieron, pero el sistema XFS fue portado al kernel de Linux en el año 2001, así que SGI literalmente creó la estructura de almacenamiento que sostiene a medio internet del día de hoy. Pero a mediados de los 90 la directiva reembolsó casi $500 millones para comprar a la empresa Alias Research y Wavefront Technologies. La orden era reescribir todo el código y crear el paquete de animación definitivo exclusivo para IRIX, y en 1998 lanzaron el legendario software Maya, incluso ganando premios Oscar técnicos y estandarizando la industria tras ser utilizado en películas como The Matrix, cumpliendo todas las expectativas. Pero la demanda era tan alta que los estudios empezaron a presionar. Como las PCs genéricas con Pentium 3 y las tarjetas Nvidia ya tenían la potencia suficiente, Alias Wavefront cedió en 1999 y lanzarían Maya para Windows y Linux. Así que esto fue un éxito de licencias masivo, pero destruyó el negocio de hardware de SGI. Si un estudio podía comprar una PC de $3,000 que corriera Maya fluido, ya no había absolutamente ninguna razón para comprar una estación SGI de $50,000. Hoy en día, emular una estación de trabajo de SGI con sus 251 millones de transistores, esto en hardware a la medida es una auténtica pesadilla logística. Proyectos de preservación como MAME han logrado emular con éxito las placas arcade basadas en una arquitectura Ultra 64 de SGI, utilizada en juegos como Killer Instinct y Cruising USA, pero emular el sistema operativo IRIX completo, con la arquitectura NUMA y múltiples procesadores, requiere ingeniería inversa de chips patentados de los cuales no existe documentación pública. Resulta ridículo pensar que un MIPS R10000 de 1996 costaba miles de dólares entregando tan solo 390 megaflops, cuando hoy el procesador del teléfono gama baja con el que ves este video tiene una potencia de cálculo miles de veces superior consumiendo apenas un par de vatios, esto frente a los hornos térmicos que eran las SGI. Así que sin clientes de alto valor, devorados por la computadora personal y desangrados por malas inversiones, Silicon Graphics se declaró en bancarrota en el año 2006 y fue liquidada además de vendida en pedazos a Raycable Systems, esto en el año 2009. Esta empresa tomó el nombre de SGI para poder intentar vender servidores genéricos, pero siguieron perdiendo dinero a cántaros. El verdadero y último clavo en el ataúd llegó en el año 2016, cuando el fantasma de SGI fue comprado por Hewlett Packard por apenas $275 millones. Una auténtica miseria comparada con los miles de millones de dólares que la empresa llegó a ver en los 90. Hewlett Packard absorbió a sus valiosas patentes de supercómputo y terminó con la vida de SGI para siempre. Al final del día es difícil no sentir un ligero toque de nostalgia por una época en la que el hardware no solo era una placa verde genérica escondida en un gabinete, sino monolitos de colores vibrantes del tamaño de un refrigerador que literalmente parecían traídos de otra galaxia. Estas máquinas gigantescas nos regalaron la capacidad de asombrarnos, mostrándonos por primera vez en pantalla grande que un puñado de transistores, además hipervitaminados, podían crear mundos enteros y hacer caminar incluso a los dinosaurios. Hay que reconocer que SGI se destruyó a sí misma por su propia soberbia corporativa. Sí, pero su existencia moldeó la historia de hardware para siempre. Así que si hoy tienes una tarjeta gráfica dedicada en tu computadora, es porque Geometry Engine de Jim Clark demostró al mundo que puede acelerar matemáticas 3D. Y esto a nivel de silicio era el único camino a seguir. Si tu sistema opera en 64 bits, es gracias a la brecha comercial que abrió el procesador MIPS R4000. Y por supuesto, si disfrutas de algún videojuego moderno, debes
debes recordar que SGI estandarizó para siempre cómo el software se comunica con el hardware al regalarnos el OpenGL. Y lo más irónico de todo, de sus pasillos corporativos, de sus berrinches y de su inmensa fuga de cerebros, nacieron los fundadores de Nvidia. Y por supuesto, los arquitectos detrás de las GPU que le dieron vida a Nintendo y a ATI. Hay que reconocer que SGI fue el dios arrogante que tuvo que caer para que la tecnología 3D pasara de ser un privilegio exclusivo para Hollywood a una realidad en nuestros propios escritorios. Su imperio se hizo polvo, pero sus cenizas fertilizaron el suelo sobre el que se sostiene absolutamente toda la industria gráfica actual. Así que SGI arde sobre tu soberbia. Y gracias por traernos todo lo que tenemos hoy en día. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.